Analía Buscato, mil gracias por estar en La Vida en Violeta. Qué gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, el gusto es mío, Verónica. Gracias por haberme invitado. Realmente esperaba este momento de compartirlo con vos. Muchas gracias. Mira, te hemos contactado porque la verdad que estamos un poco preocupadas. Porque últimamente hasta en medios muy de amplia divulgación, se está mencionando al síndrome de alienación parental que se creía ya absolutamente liberado, olvidado y archivado. Sin embargo, pareciera que no es así. ¿Nos podés contar, antes que nada, qué es exactamente el síndrome de alienación parental o SAP? Bien, nosotros, Verónica, en realidad decimos falso SAP, porque sabemos que en realidad es un invento, ¿sí? Es una estrategia defensiva, ¿sí? Que lo inventa un pedófilo. Esta es la realidad. Si te tengo que decir qué es una estrategia defensiva respecto de agresores sexuales de niños. Quien lo inventa es Gardner, Richard Gardner, que era un médico estadounidense, y arma este síndrome a modo de enfermedad, situando determinados síntomas que dice que tienen que ver con una madre alienante de su hijo, en donde de algún modo tuerce la voluntad del niño y le genera un odio o un rechazo hacia el otro progenitor, ¿sí? De esta manera surge. Por supuesto que la comunidad científica rechaza eso porque, bueno, un síndrome es una enfermedad, es un conjunto de síntomas y realmente ahí no había síntomas, ¿sí? Lo que es importante saber de Gardner es que él fue un pedófilo, él tuvo varias denuncias de abuso sexual y termina suicidándose. Hay algunas personas que dicen que en realidad no se suicidó, sino que murió producto de la defensa o de la agresión de una de sus víctimas. Pero bueno, esto no se sabe. Pero sí se sabe que Gardner era un pedófilo y armó este falso síndrome para desestimar las denuncias de los niños abusados sexualmente. Ese es el motivo. Hay que decir que Gardner patrocinaba o daba su pericia, entre comillas, profesional en juicios y se amasó una gran fortuna en base a eso, ¿no? No era vocacional, no era de principio, sino que había un gran negocio y desafortunadamente eso es un poco lo que estamos viendo también. Que toda la comunidad internacional la ha rechazado, tanto que a pesar de 2 veces que han armado lobbies con mucho dinero para que se lo incluya en el manual de diagnóstico de la APA, no se ha logrado incluir. Pero también los gobiernos, ¿no es cierto?, se han manifestado, los gobiernos del mundo se han manifestado en contra de este falso SAP. Si nos podés contar un poco sobre el tema. Exactamente. En realidad, en Latinoamérica, particularmente, se rechaza el SAP desde las comunidades científicas, específicamente, desde la Asociación Americana de Psiquiatría, nosotros en la Argentina específicamente desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina, desde cada uno de los colegios de psicólogos, desde APBA, que es la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, se están pronunciando permanentemente en contra, manifestando que no se trata de una enfermedad, que no se trata de una entidad, y lo desestiman, pero así todo se va generando como una fuerza en contra, porque vos bien decías, Verónica, que Gardner ganó mucho dinero con esto, y actualmente es un gran negocio.
es un gran negocio para los abogados. Hay grandes organizaciones de padres agresores sexuales, progenitores, vamos a decirlo más correctamente, agresores sexuales, y todo eso genera un movimiento de sitios de internet. Ellos dan cursos con respecto al SAP, tienen sitios de internet en donde explican cómo diagnosticarlo, cómo también desacreditar a los psicólogos, que esa es otra cuestión, ¿no? Y de a poco se va instalando socialmente. Vos fíjate, vos nombraste los medios de comunicación, Verónica, y vimos en estos últimos días que hasta han llegado a un programa de televisión masiva a hablar del SAP, ¿sí? Y si bien los profesionales que hablaron ahí mencionaron esto, de que no está tomado en cuenta ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por ninguna otra asociación, tanto de psicología como de psiquiatría, de todos modos explicaron cada uno de los ítems diseñados por Gardner, y eso llega a las personas, y a nivel social se va instalando. Este es el gran riesgo. Es terrible porque lo que se hizo, lo que hicieron los periodistas ha sido una gran falta de ética, pero inclusive yo creo rayano a lo ilegal, porque desde el Senado de la Nación 2 veces se ha declarado, han hecho declaraciones oficiales desde el Senado de la Nación diciendo que por supuesto este es una estafa, que es un fraude, que no existe, y que por supuesto se alentaba a los profesionales a no utilizarlo en ninguna de sus formas, ¿no? Porque esa es la otra pregunta. Hay veces que no se dice síndrome de alienación parental, pero se conforma este marco. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? Yo creo que está muy arraigado actualmente, incluso en la justicia, Verónica, lamentablemente en la justicia, y es cierto, porque solapadamente se lo nombra como alienación parental o como discurso contaminado por un tercero, y siempre está haciendo alusión a esa madre, ¿sí? Acá el riesgo más importante es que se está desacreditando la palabra del niño, se está desacreditando la denuncia de la madre, se están desacreditando los informes y los testimonios de los profesionales, y el riesgo mayor, que es realmente lo que más importa, es el niño, porque al estar de algún modo puesto en otras palabras, en otros términos, y los vemos en las sentencias, y vemos cómo las madres son de algún modo castigadas con respecto a esta conducta, o esta supuesta conducta que tienen, que no es otra cosa que defender a sus hijos, ¿sí? Lo que sucede es que esos niños terminan siendo revinculados con sus propios agresores sexuales. Este es el gran riesgo. Entonces nos encontramos con este falso SAP nombrado con otros términos, ¿sí? Pero arraigado en la justicia. Está en los abogados, en los jueces. Los jueces muchas veces nos preguntan a los peritos, ¿sí? Licenciada, ¿será realmente abuso o es SAP? Así, con todas las letras, ¿sí? Porque lo tienen incorporado. Y también hay algo realmente alarmante, Verónica. Hay psicólogos trabajando con estos grupos de agresores sexuales, con estas grandes organizaciones. Y hay psicólogos dentro de la justicia que hablan de SAP, sin nombrarlo, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, de encontrarme cuando voy a los peritajes, yo soy perito de parte, entonces, bueno, estoy con los peritos oficiales, estoy con los peritos de la otra parte, y de repente escucho que el perito, mi colega, dice,
por ejemplo, ¿no escuchás que el nene está diciendo la misma frase que dijo la madre? Y ahí está diciendo, este discurso está contaminado. Y en realidad no es así. Es la madre, nosotros cuando hacemos un peritaje psicológico, siempre las primeras entrevistas son con la mamá o con el denunciante y después con el niño. Entonces es lógico que en esas entrevistas la mamá cuente algo de lo que le refirió el chico. Y después, posteriormente, cuando entrevistamos al niño, dice eso mismo que le contó a su mamá. Pero es lógico que las palabras sean parecidas. Pero no es un discurso contaminado. Es una mamá que cuenta lo que escuchó de su hijo. Pero bueno, esto es un ejemplo nada más que para poner y mostrar cómo está este tema ya naturalizado en la justicia y apenas aparece una denuncia de una mamá por abuso con respecto, por ejemplo, a un régimen de comunicación, lo primero que se sospecha y que se investiga no es el abuso. Efectivamente, Analía. Vamos a un tema musical y volvemos con esta entrevista sobre el falso SAP. Estás escuchando La Vida en Violeta por FM Sol 100.1, San Salvador de Jujuy. Escuchábamos a Leslie Cartaya en el tema Al Monte. Recordar que este tema fue nominado para los Grammy Latinos. Y continuamos con la entrevista a la psicóloga Analía Boscato, directora del Centro de Psicología Jurídica, sobre el tema del falso SAP, o lo que llaman síndrome de alienación parental. Una de las pruebas de que este denominado síndrome es una falsedad es que no discrimina siquiera la edad de los niños. Yo he escuchado, he sabido de casos en que se ha tratado de la misma forma a testimonios de niños de 8 años como de 15 años. Por ejemplo, es decir, siempre es la madre, la perversa, que le instila un discurso al niño. Jamás se piensa en que realmente esto pasó. Que nos olvidamos a veces de las estadísticas, de la cantidad de niños abusados, ¿sí? Porque si, por ejemplo, UNICEF nos dice que es una niña de cada 5 y un niño de cada 13, y que además el 70% de las agresiones sexuales sucede en el hogar, que el agresor es conocido. ¿Por qué vamos a dudar de que no ha sido el progenitor y vamos a dudar de la madre? Si las estadísticas nos dicen que la cantidad de niños abusados es muy grande. Y sobre estadísticas también te podría comentar, que vos por supuesto debes saber mucho mejor que yo, pero en el tiempo que yo estaba averiguando sobre esto, que fue en el 2015, yo vivía en Estados Unidos y habían estadísticas de niños, de adolescentes, que se suicidaban porque los jueces los habían revinculados, ¿no? Los habían arrancado de los brazos de la madre, figurativamente por supuesto, y a veces no tan figurativamente, sino literalmente los habían arrancado de los brazos de la madre y les habían entregado la custodia al agresor. Y esos chicos preferían suicidarse, pero te estoy hablando de decenas de chicos y chicas que han tomado esa decisión. Aún así, en Estados Unidos también hay una confederación de jueces que saca un manual en el cual
desestima y estimula a jueces y abogados, etcétera, a que no se use el SAP, el falso SAP, ¿no? En ninguna de las instancias judiciales. Sin embargo, avanza por cuestiones comerciales, en fin, falta de ética, etcétera. ¿Qué puede hacer una madre protectora en esa instancia? ¿Qué puede hacer un profesional honesto en esa instancia para proteger a la niña o al niño? Mira, frente a los dichos o al relato del niño respecto al abuso, la madre lo que tiene que hacer es la denuncia, ¿sí? Es conveniente también que el niño sea asistido psicológicamente. Y yo lo que digo respecto de mis colegas, que objetiven rápidamente los indicadores, las pruebas, porque probablemente después, al cabo de un tiempo, ya cuando el niño no está de repente en peligro, porque no está con el agresor, baja el nivel de síntomas y hay algunos indicadores que a lo mejor no están tan fuertes y eso sirve, ¿sí?, para que llegado el momento del peritaje en el proceso judicial, que ya sabemos que tarda y demora, ¿sí?, entonces es probable que nos encontremos no con indicadores tan fuertes, sino que nos encontramos con un relato, ¿sí? Y es justamente el relato el que puede ser cuestionado. Entonces yo lo que recomiendo es que mis colegas, los que reciben para la asistencia a los niños, rápidamente objetiven los indicadores que se encuentran en esas primeras entrevistas, porque es allí donde se pueden transformar después en testigos, pueden realizar informes, que eso va a contribuir a lo que tiene que ver con las pruebas. Con respecto a las madres, yo, Verónica, lo que veo en las mamás es que las fortalece mucho la unión. Hay muchos grupos de madres, ¿sí?, de madres protectoras que se van ayudando mutuamente, que van investigando, que ellas mismas llevan adelante las causas, que leen los expedientes. Yo recomendaría esto, ¿sí?, aunar fuerzas. Porque tenemos que decir algo más, Verónica, del otro lado, ¿sí?, del lado de los agresores, también hay grandes organizaciones. Entonces es necesario que las mamás no estén solas, que estén asesoradas, que estén acompañadas. En estos momentos hay un montón de instrumentos legales que se pueden implementar para que de pronto los jueces no sean cómplices, porque de alguna manera tengo que decirlo, es terrible, hay excelentes juezas y jueces, pero todos somos hijos del patriarcado y todos y todas tendemos a prejuzgar a una madre que se presenta denunciando y bueno, siempre se tergiversa la narrativa, como bien dijiste, no es que el niño fue abusado, le contó a la madre denuncia al agresor e inicia separación o divorcio, sino que la narrativa se distorsiona, no inocentemente, ¿no?, sino como se están divorciando, la madre inventa esto y le instila esto al padre. Por eso me parece súper bueno lo que estás diciendo, que apenas se tome el caso, se haga todo el diagnóstico, se vea claramente la situación y esencialmente creerles a los chicos, creerles a los niños y que ninguna madre va a hacer una denuncia de ese calibre sabiendo lo que le espera, si no es porque realmente quiere proteger a los niños. ¿Querrías darnos algún mensaje final sobre
sobre este tema. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los comunicadores y las comunicadoras, por ejemplo? Bueno, un poco vos lo acabas de decir, ¿no? Esto de creer a los niños, poder escuchar, estar receptivo, ¿sí? Yo siempre digo que no creerle al niño es el primer acto de revictimización. Entonces, bueno, debemos creerles. Algo quiero decir con respecto, ¿sabes a qué? A la pandemia, al confinamiento. ¿Por qué? Porque es un momento en donde yo creo que vamos a tener muchas más situaciones de abuso. Van a aparecer más denuncias. ¿Por qué? Porque hay muchos niños aislados en hogares en donde están borrados los límites, los roles, están confundidos, hay antecedentes de violencia y hay antecedentes de abuso. Entonces, a esos niños tenemos que escucharlos, es necesario escucharlos incluso desde, porque se ha perdido el entorno externo del niño, lo que representa el salir afuera, la escuela. Entonces, bueno, necesitamos tratar de escuchar a esos niños. Pero está pasando algo más, Verónica. A nosotros nos ocurre en el Centro Argentino de Psicología Jurídica, que es donde hacemos muchas veces evaluaciones con respecto a la sospecha, que se han incrementado en este momento el pedido de evaluaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños de hogares de papás separados se quedaron con su mamá y en este momento están pudiendo empezar a contar algunas situaciones que vivían con el progenitor. Entonces, en este momento se están incrementando algunas denuncias porque tiene que ver con que los niños se sienten a salvo, protegidos y pueden hablar. Entonces, yo lo que diría es escucharlos, propiciar el momento para que los niños hablen y fundamentalmente no horrorizarnos frente al relato, sino poder recepcionarlo y actuar en consecuencia. Analía Boscato, psicóloga jurídica, directora del Centro Argentino de Psicología Jurídica, especialista en peritaje, mil gracias por haber estado en La Vida en Violeta. Te esperamos siempre porque, bueno, creo que esta lucha recién comienza. Muchas gracias a vos, Verónica. Y sí, voy a estar con ustedes cuando quieran. Mil gracias. Vamos ahora a un nuevo tema musical y volvemos con más La Vida en Violeta.